En la actualidad en México, una de las principales causas que no contribuyen a una adecuada vida útil del vehículo es el tipo de diésel que utilizamos. La principal contaminación actualmente de los motores diésel son las partículas y sobre todo las nanopartículas. Mientras que no tengamos un combustible que cumpla con las normas con las cuales se están diseñando los motores de origen, vamos a seguir teniendo problemas en la aplicación. Cualquier técnico y sobre todo ingeniero que no sabe inglés y que no lo domina al menos para escribir y escuchar una plática y poder sostenerla, que calculo que sea 70-80% de inglés, les digo, estás muerto internacionalmente. Buenas tardes, soy el ingeniero Aran Lara, director del área técnica de Grupo Sedva. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Raúl Gutiérrez, ingeniero con experiencia en la industria automotriz durante 26 años, gerente comercial de la compañía austriaca número 1 en diseño, desarrollo de motores y sistemas de prueba. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes para seguir aportando a los escasos 50 años que cumple Sedva ahora este año. Claro, y un gusto tenerlos. El día de hoy vamos a platicar un tema de conversación referente a lo que es la industria del diésel, en específico el sector de la industria de servicio pesado, o como lo conocemos, la industria de transporte. Esta industria como tal pues ha sufrido muchos cambios durante años en lo que es México. Se han hecho algunas normalizaciones referente al combustible, algunas adecuaciones en cuanto a sistemas de emisiones contaminantes, que todo esto nos los mandan algunas normas americanas y europeas. Sin embargo, hemos tenido ciertas circunstancias en lo que es el país, directamente pues con lo que es la calidad de nuestro combustible, entre otras, ¿no? Entonces, la idea de esta conversación pues ver cuál es el rumbo que toma lo que es el sector de transporte pesado referente a lo que son estos combustibles diésel fósiles y de alguna manera también ver lo que son los nuevos combustibles o las nuevas energías, ¿no? Como son la parte eléctrica, ¿no? De esa parte, ¿alguna cosa que nos quisiera comentar? Pues yo creo que podríamos empezar un poco hablando de la historia del motor a diésel. Claro. Que inventó el señor Benz con su primer, casi yo diría, triciclo, y que aprovechando que acaba de ser el Día Internacional de la Mujer, poca gente sabe que realmente dio a conocer la invención del señor Benz fue su esposa, al subirse al carrito que había hecho el señor Benz y recorrer un camino muy largo, a pesar de que el señor Benz no estaba de acuerdo con eso. Y ese fue el primer motor a diésel que tuvo una verdadera aplicación para mover algo, llamémosle así, ¿ok? Posteriormente, bueno, pues el motor a diésel siguió evolucionando y ha seguido evolucionando, ahorita lo vamos a comentar, y la principal aplicación que se le estuvo dando durante un periodo de tiempo fue también la aplicación no solo a vehículos pequeños por su eficiencia, ya que un motor a diésel pues normalmente nos da un rendimiento por kilómetro tremendamente sustancial y diferente a un motor de gasolina en un vehículo ligero. Pero también la importancia principal es su durabilidad y su eficiencia, por lo cual uno de los principales usos que se les ha dado y que se les sigue dando es la utilización del motor a diésel para mover grandes cargas a través de los países. Y uno de los puntos, por ejemplo, cuando empezó el motor a diésel, pues se utilizaba una bomba de tipo mecánica, ¿sí? Que era la que inyectaba con una bomba mecánica a través de diferentes tuberías el diésel a cada uno de las cámaras de combustión de los pistones. Pero eso después siguió evolucionando para crear también una mayor eficiencia, y entonces se empezaron a utilizar lo que se le llamaban los common rails.
en el cual un riel común se inyectaba y se distribuía a cada uno de los pistones, a grandes rasgos. Y lo último que se utiliza actualmente es lo que se le llaman los unit injectors, en los cuales en el mismo inyector tiene la misma bomba, que es minúscula, pero que puede dar una presión hasta de 5,000 bares, que es una presión brutal, en la cámara de combustión. Y esto ha permitido que los motores diésel, de como fue originalmente concebido por el señor Benz a la actualidad, pues hayan recorrido un largo trecho en cuanto a confiabilidad, en cuanto a durabilidad sobre todo, ¿sí? Porque hay motores a diésel que, por ejemplo, lo menos que se considera que van a circular es 1,5 millones de kilómetros, cosa que obviamente un motor a gasolina pues normalmente no puede alcanzar. Y la diferencia pues es que el motor a diésel es lo que se le llama de autoignición y el motor a gasolina es con un ciclo que se llama el ciclo Otto, en el cual tiene que tener una bujía, es por eso que se le llama spark ignition, en la cual haya una corriente eléctrica que haga que la gasolina o el combustible que se esté utilizando, que puede ser también una mezcla con alcohol o con gas LP o con gas natural, se prenda y pueda hacer la explosión que va a mover el pistón en un motor a gasolina, ciclo Otto. Pero en el motor a diésel es una autoignición, no necesita bujía. Pero una de las cosas que en la actualidad ha sido muy desfavorable para los motores a diésel ha sido el hecho de los contaminantes, sobre todo partículas suspendidas. A tal grado que en muchos países, sobre todo en la Unión Europea, la aplicación de motores a diésel, en algunos países lo prohibieron para vehículos ligeros, por el aspecto de la contaminación. Pero el motor a diésel sigue siendo, yo diría, el amo de la carga pesada. Sobre todo, ¿por qué? Porque tiene una gran autonomía y tiene una gran eficiencia y sobre todo una gran durabilidad. Claro, hablando en esos temas de eficiencia y durabilidad, como usted lo comenta, motores con arriba de 1 millón de kilómetros, inclusive datos de motores de Cummins de algunas empresas que han llegado hasta los 2 millones y medio de kilómetros, tanto en motores Cummins como en motores Volvo. Esa situación era de periodos de mantenimiento correctos, una situación de un diésel de buena calidad, o por qué actualmente hemos tenido pues cierta demanda de a lo mejor reparaciones, de más demanda de técnicos, de más demanda de mano de obra, en la cual pues han estado pues de alguna manera teniendo cierta reducción en lo que es ese tiempo de vida en nuestro parque vehicular actual, ¿no?, de México. La mayoría de los casos en el motor a diésel, yo digo que es un motor muy noble, o sea, el famoso ciclo diésel o diésel, como le llaman en Europa, en España, básicamente va a tener una vida súper extensa siempre y cuando des un adecuado mantenimiento. La otra, que utilices adecuados lubricantes y que le des ese mantenimiento de tipo preventivo y predictivo en ocasiones al vehículo. Y no hasta que empieza medio a sonar o hasta que el aceite lo ves totalmente, que dices, oye, ¿este es aceite o chocolate? Sí. Entonces, sí es muy importante respetar lo que son los periodos de mantenimiento que definen los productores de motores a diésel. Una característica también es que relativamente hay pocos, llamémosle pocos, productores de motores a diésel. En muchos casos se utilizan, por ejemplo, como acabas de mencionar, motores Cummins, motores Volvo, motores Detroit Diesel y otra serie de motores, por ejemplo también International, pero que no tienen su propia marca de transporte pesado, ya sea para camiones, tractocamiones o incluso para vehículos de pasajeros. Y entonces se adaptan esos motores a un tren motriz y a una caja de velocidades X, Y o Z para acoplarse en las diferentes aplicaciones que van a tener, ya sea de transporte de carga o transporte de pasajeros.
En la actualidad en México, una de las principales causas que no contribuyen a una adecuada vida útil del vehículo es el tipo de diésel que utilizamos. Ya van más de 25 o 30 años en los cuales se prometió por parte de nuestra compañía petrolera, Pemex, que íbamos a tener un diésel de bajo azufre y después de ultra bajo azufre. En un principio se tenía diésel hace en los años 90 de 500 partes por millón. Después se dijo se iba a ir bajando a 200, 300 partes por millón, y por cuestión de tiempo en la actualidad hay diésel que se utiliza en Europa con 5 partes por millón. Y la mayoría de las actuales legislaciones nos piden que tengan cuando mucho 10 o un máximo, exagerando tremendamente, de 50 partes por millón. Y desafortunadamente el diésel que consumimos aquí en México y que produce nuestra compañía petrolera rebasa tremendamente esa cantidad de azufre en el combustible diésel. ¿Qué es lo que provoca esto? En primer lugar, que no se van a poder utilizar de una manera adecuada porque se van, como dicen, a contaminar o a deteriorar totalmente los sistemas de control de emisiones contaminantes. Se habla mucho del convertidor catalítico, de un preconvertidor o un precatalizador, ¿sí? Que dependiendo de la técnica que utilice cada productor de motores, utiliza diferente tipo de técnica en su sistema de escape. Y hace cerca casi de 20 años se habló que para poder cumplir con las normas Euro 6, Euro 7 o las EPA, comparto, hay básicamente 3 grandes legislaciones. Podríamos hablar de 4 quizá. Que la primera es, en el caso de los motores a diésel, porque es donde están más avanzados en Europa, que es la normativa Euro, que ahorita ya vamos para la Euro 7 y preparándose la Euro 8. Y en Estados Unidos se maneja la norma EPA, que las siglas de EPA es Environment Protective Agency, la Agencia de Protección al Medio Ambiente. Y cada 3, 4, 5 años esas normas se van haciendo más estrictas porque también se van desarrollando nuevas tecnologías para poder optimizar los vehículos, en este caso los motores, y también reducir los contaminantes que producen estos. Y recuerdo en aquellos verdes años cuando una compañía propuso que se tenía para poder alcanzar y hacer un intercambio de tipo químico y también mecánico, llamémosle físico, a la hora de pasar el gas de escape por el convertidor catalítico, el catalizador, se tendría que agregar urea, que es prácticamente un amoníaco. Y específicamente se dijo, eso es una locura, pero esa locura lo comparto sobre todo para los estudiantes. Algunas cosas que fueron consideradas unas locuras, después es lo que se utiliza en la vida diaria. Como es ahora que se inyecta en el tubo de escape una cierta cantidad de urea dependiendo de la carga que esté teniendo el motor y el consumo de combustible y velocidad. Para que la urea mezclada con el tubo de escape, con los gases que están proveniendo del motor, se produzca una reacción de tipo química y que al trabajar también el catalizador principalmente reduzca NOxes y partículas. La principal contaminación actualmente de los motores diésel son las partículas y sobre todo las nanopartículas, que son menores a 5 micras. Porque esas nanopartículas, si las respiras, no las pueden detener tu filtro de tus vellos en la nariz, tampoco los pulmones, y se te van directamente a la sangre. Y entonces ya no las puedes sacar. Y esos pueden ser componentes que pueden llegar a ser precursores de cáncer. Por eso es que se ha prohibido tanto el motor a diésel en Europa, sobre todo para vehículos ligeros. Y como lo dije, en algunos países, pues el motor a diésel prácticamente está prohibido actualmente, ¿sí? Pero en el caso de vehículos de carga, ratifico, como es el caso de México, en el cual se tienen que utilizar distancias muy largas, el motor a diésel tiene muchísimos años por delante todavía.
Claro. Aquí lo que podemos ver en esa parte del motor a diésel han sido ciertas innovaciones o modificaciones en base a lo que son las emisiones contaminantes. Hablamos hace algunos años de algunas normas como la EPA 04, en la cual se utilizaban turbocargadores con sistemas de geometría variable, VGT, y en los cuales actualmente ya no los vemos presentes, ¿no? Y no es porque algún tema de que digas no me funcionó la geometría variable, simplemente que las partículas del azufre y precisamente del diésel dañaban el mecanismo de accionamiento del motor PWM. Toda esa parte se ha ido cambiando de alguna manera para poder acoplarlo a lo que es el combustible, como usted bien lo dice, referente a lo que tenemos combustibles, yo creo que arriba de las 300 partículas por millón de azufre, y que actualmente muchos fabricantes pues están batallando con eso, ¿no? Porque al final del día deben de ofrecer una garantía, pero si tu garantía no la pueden extender porque no cargaste en un centro de distribución con un ultra bajo de azufre, pues obviamente ellos se tienen que hacer responsables, ¿no? Cuando es posiblemente un problema externo, ¿no?, de nuestra compañía petrolera. Parte de ello, todo ese tipo de fallas van relacionadas pues al sistema de inyección, ¿no? Y lo podemos ver mucho, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Todo el tipo de laboratorios, el mecánico tiene una falla y en la base de estar diagnosticando, que dice quita los inyectores, quita la bomba, quita el sistema de common rail y llévalo al laboratorio, ¿no? Y el de laboratorio no sabemos si nos da la confianza, existe esa parte de la falta de capacitación técnica, de decir sí confío en él, no confío en él, porque al final del día me cobra y a lo mejor no tienen nada los inyectores, o a lo mejor sí tienen, pero no tienen el expertise o las herramientas para poderlos diagnosticar y reparar, los regresan y el mecánico los vuelve a instalar, ¿no?, con la misma falla, ¿no? Entonces es un problema del cual México carece de mucho ese tema de capacitación, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿cómo podríamos atacar esa parte? Pues yo creo que uno de los puntos que teníamos anteriormente con las bombas mecánicas era relativamente fácil poder hacer lo que eran los famosos laboratorios diésel o a diésel, en el cual con ciertas columnas se veía qué cantidad de combustible estaba depositando con determinada presión y con determinados ciclos cada uno de los inyectores o la bomba mecánica en general. Pero en la actualidad se requieren equipos más sofisticados que también involucran una mayor inversión para poder saber si ese common rail está bien, no solo en el aspecto de tipo mecánico, sino también electrónico, al igual que los unit injectors. Y también, como tú lo mencionaste, la idea es saber si están bien o no, porque la mayoría de estos unit injectors, en la mayoría de los casos, si se llega a dañar todo el sistema, llamémosle de ese pequeño, simulando una bujía grandota, ese unit injector, ¿sí?, prácticamente se tiene que desechar. Y no es una parte que sea tan económica. Pero también para poder detectar si está bien o mal, pues se requiere equipo y, como ya bien lo dijiste, entrenamiento de la persona que lo va a probar y ver también si en un determinado momento, en algunos casos, puede llegar a hacer algún ajuste o no, ¿sí? Mencionaste algo también muy importante, de nuevo, el aspecto del combustible. Mientras que no tengamos un combustible que cumpla con las normas con las cuales se están diseñando los motores de origen, vamos a seguir teniendo problemas en la aplicación. ¿Por qué? Porque la durabilidad que se está haciendo es para cumplir con los motores, con las condiciones que fueron diseñados. Pongo un ejemplo. Actualmente, por ejemplo, ya en el famoso Metrobús, ya hay una línea que se va a hacer totalmente eléctrica, ¿sí?, que para un periodo, un lapso relativamente no tan largo, pues excelente que se esté utilizando ya los vehículos eléctricos. Igual, por ejemplo, los trolebuses ahora en ciertas áreas, que pueden ser de tipo, yo le llamo dual, que puedes cargar la batería y puedes seguir trabajando sin ningún problema, y si llega a tener algún problema, pues tiene también lo que se le llaman el trole para conectarse, pero puede estar totalmente independiente. Y si lo cargas, puedes sacar el trolebús de su ruta y puede andar por un buen rato por diferentes partes de la ciudad. En el caso específico, por ejemplo, del Metrobús, uno de los puntos que se tuvo que realizar es prácticamente importar todo el combustible para que tuviera menos de 50 partes por millón y actualmente 10 partes por millón.
¿Por qué razón? Porque el Metrobús está circulando todo el tiempo sobre esa área de Insurgentes o Xola o lo que sea, y obviamente si no tiene el combustible para el cual fue diseñado ese motor, vamos a tener dos condiciones. Uno, menor durabilidad del motor, y número dos, el más importante para los habitantes de la ciudad, mayor contaminación y sobre todo mayor número de partículas. E insisto, el problema ya no son tanto las NOxes, porque eso relativamente se puede manejar de alguna manera. El problema principal producido por un motor a diésel siguen siendo las partículas menores a 5 o 10 micras. Y ahora las nanopartículas, y algunas veces se habla ya hasta de 2 micras. Porque esas partículas, si no las atrapas, ¿qué es lo que va a pasar? Van a estar flotando en el aire y las vas a respirar. Y hablando de lo que tú mencionabas de la tecnología, las nuevas tecnologías, una de las tecnologías relativamente, entre comillas, recientes, 6-7 años, son las famosas trampas de partículas. Pero en todos los estudios que se han hecho, pues sí, utilizas la trampa de partículas, pero le tienes que dar un mantenimiento más corto a comparación si utilizaras un combustible más limpio. Porque esa trampa de partículas se te va a saturar más rápidamente y entonces tienes que o cambiarla o limpiarla, pero de una manera más frecuente. Claro, hablamos de que 100% nuestro combustible para lo que es el transporte pesado seguirá siendo el diésel. Sin embargo, sí, en algunos circuitos urbanos, específicamente de la Ciudad de México, algunas empresas pues han estado optando por el tema de contaminaciones y han estado implementando transporte de carga en vehículos eléctricos. Esa parte se ve como en un futuro homologado de alguna manera ya y dispersado ante toda la República, o solamente será para el tema, como bien lo comenta, solo de la Ciudad de México o inclusive alguna ruta conurbana. Yo creo que en la actualidad, obviamente, ya existe la tecnología para incluso en camiones, tipo tractocamiones que pueden arrastrar o mover 40 toneladas de carga o hasta en cada uno de los puntos 60, 70 toneladas, ya existe esa tecnología. Pero la situación es que la autonomía que se logra obtener para mover esa carga no es para recorrer 1,000 o 2,000 kilómetros. Como a veces se hace tomando un camión en Tijuana, entregándolo en la Ciudad de México, o desde aquí también a Mérida, que son casi 4,000 kilómetros. Entonces, para ese tipo de rutas va a seguir siendo usado el motor a diésel en transporte de carga pesado. En lo que es autobuses de pasajeros, que es lo que realmente estamos viendo y se está utilizando más, insisto, en los trolebuses y ahora creo que, no recuerdo si es la línea 3 del Metrobús, que todos ya van a ser eléctricos. Pero son distancias relativamente cortas, no estamos hablando más de 30 o 40 kilómetros, en los cuales puedes también hacer uso del troley para que se vaya cargando, o en un momento dado, si tienes que salir del circuito, pues ya tienes una reserva de energía eléctrica que vas a poder utilizar para que se pueda mover independiente, no necesariamente incluso 30 kilómetros, probablemente 100 o 150, pero no más. ¿Okay? Se están utilizando también en la actualidad, hablando de vehículos, llamémosle de carga, pero yo diría de carga ligera, muchos vehículos eléctricos que se utilizan sobre todo para mover grandes volúmenes. Ejemplo, las panificadoras, no menciono la marca, pero utiliza mucho vehículo eléctrico para hacer su reparto en el centro de la ciudad o también en algunos lugares en la periferia en la cual no tienen que recorrer grandes distancias, pero sí manejar grandes volúmenes, que tampoco no le provoca que tenga que tomar demasiada energía del motor eléctrico para poder mover esa carga. La visualización que tienen muchas compañías y expertos, insisto, es que probablemente en la actualidad se sigue teniendo la visualización del vehículo eléctrico incluso para carga pesada, para trayectos cortos. Y también, obviamente, una de las cosas que parece mentira, en nuestra orografía no nos ayuda gran cosa, porque hay que subir y bajar. Y en la subida consumes casi toda la energía. Y en la bajada, pues tienes tu sistema de recarga, pero no es suficiente para tener una gran autonomía.
En otros países, como puede ser Europa o Estados Unidos, las superficies son planas. Entonces, la carga que requieres tomar del motor para mover toda esa carga, ese peso, es menor a la de nuestra orografía. Y, insisto, hay muchas nuevas tecnologías para también incorporar. Se habla mucho ahora de las baterías de litio, pero también ya hay unos nuevos materiales o componentes que se están utilizando de tal manera que van a poder retener esas baterías por volumen, mayor capacidad de carga y también, lo más importante, menor peso. Porque parece mentira, las baterías pesan, ¿sí? Sí. Entonces tienen que manejar adecuadamente. Y también la otra cosa, la forma de colocar las baterías en el vehículo de carga tiene que ser de tal manera que también tiene que ser muy estudiada y pensada para no modificar o tener un centro de gravedad adecuado para que el vehículo se pueda desplazar sin riesgo para los ocupantes, tanto en vehículos ligeros como en vehículos de carga. ¿Sí? La tendencia, si insisto, para vehículos de carga va a seguir siendo durante muchos años a diésel. Y entonces, específicamente, hay una necesidad tremenda de técnicos que no existen en el mercado a diésel. Y SEDVA es una de las pocas escuelas que está especializada en todo tipo de motor a diésel que existe en el mercado de las diferentes marcas para poder darle mantenimiento a las diferentes, normalmente, grupos de motores o de vehículos, flotillas famosas, que utilizan los motores a diésel, sobre todo para vehículos de carga y de pasajeros. El vehículo eléctrico, en camión de pasajero y de carga, ya hay muchos que siguen utilizando, pero todavía no se ve totalmente viable su aplicación en el día a día y en distancias muy largas. Hay otro punto que también se está estudiando y aprovechando con el vehículo eléctrico, mencionarlo, que están haciendo muchos estudios sobre lo que se le llama el fuel cell, o sea, la celda de combustible, que normalmente se utiliza a partir de hidrógeno y haciendo una catálisis, llamémosle, una electrólisis para que se produzca una energía eléctrica en esa celda que va a permitir alimentar un motor o una batería que también va a alimentar posteriormente el motor. Y de eso ya hay varios vehículos que incluso ya en alguna ocasión trajo una compañía aquí a México el vehículo que le llaman cero emisiones. Porque es increíble que lo que saca ese vehículo, por lo que le podríamos llamar el tubo de escape, ¿qué crees? Agua purificada. Sí. Podrías ponerte en el tubo de escape y estar tomando el agua que está sacando el tubo de escape, entre comillas, para drenar el agua que está produciendo por la celda de combustible. Sí. Pero insisto, eso todavía va a tardar muy buenos años, yo diría casi décadas. En el tema de desarrollo de la tecnología de los combustibles fósiles, como lo es el diésel, y que pasemos a un tema eléctrico, ¿el tema eléctrico sería un puente para el hidrógeno o solamente, digamos, que se quede lo eléctrico y el hidrógeno tal vez a muchísimo más tiempo? Y yo creo que por relación en cuanto a costo-beneficio, la celda de combustible es totalmente viable, pero el precio no es tan razonable, la relación costo-beneficio. Y como bien lo dijiste, creo yo, porque ya hay muchos, incluso vehículos comerciales produciéndose en serie, de carga, media carga, o lo que le llaman medium duty, no heavy duty, o sea, de heavy, carga pesada, que ya están en el mercado rodando. Pero insisto, para cargas menores y para trayectos más cortos. El vehículo a diésel va a seguir, el motor a diésel, para cargas pesadas y de distancias muy largas. El eléctrico ya se está produciendo, pero para distancias más cortas y también cargas que son de volumen, pero no de peso. Claro. Y eso va a poder servir de transición para poder llegar posteriormente quizá a la celda de combustible. Claro. Para finalizar, le agradecemos el que nos haya acompañado en esta plática
y creo que tenemos una situación muy importante en el país, lo que es la falta de capacitación de nuestros técnicos, lo que es las empresas cada día buscan los mayores técnicos preparados. Es algo que nos ha estado trayendo, pues podríamos tocar el tema también de la pandemia. ¿Por qué? Porque pasando la pandemia muchas empresas dijeron, me funciona la gente en home office, pero un trabajo técnico no me va a funcionar en home office. Yo necesito que el técnico esté aquí en la empresa, ¿no? Todo lo demás a lo mejor desaparezco mi corporativo, desaparezco mis oficinas y que ellos trabajen desde casa. Sin embargo, actualmente enfrentamos nosotros como Grupo Sedva el tema de que las empresas nos están solicitando día a día técnicos certificados, técnicos capacitados en el área de diésel y ampliamente con conocimientos de inglés. En esa parte, para finalizar, ¿cuál sería el comentario que nos pudiera otorgar? Yo siempre comparto cada vez que me dan la oportunidad de compartir algunas de las experiencias acabas de mencionar el inglés. Cualquier técnico y sobre todo ingeniero que no sabe inglés y que no lo domina al menos para escribir y escuchar una plática y poder sostenerla, que calculo que sea 70-80% de inglés, les digo, estás muerto internacionalmente y también localmente, porque en muchos casos vas a tener que comunicarte con un corporativo en el extranjero, que puede ser Estados Unidos, Europa, India, Asia, o sea, Corea, Japón, y si manejas el inglés, te aseguro que casi te vas a poder comunicar en el 95% de cualquier parte del mundo. Pero si no, estás en una zona de confort y nada más te vas a desarrollar, entre comillas, en el mercado mexicano. Y no vas a poder alcanzar el potencial que puedes llegar a tener si manejas el inglés. Claro. Yo siempre se los digo, ¿qué es lo que más recomiendas aparte de un posgrado o un diplomado? Que tomes un curso de inglés para que lo manejes adecuadamente. Okay. Les agradezco mucho esta oportunidad de compartir algunas de las experiencias y pues deseo que Sedva pueda seguir preparando muchísimos más técnicos que está demandando el mercado en diésel, porque es un mercado que tiene carencia de personal altamente calificado y Sedva puede dar la solución. Sí, claro, y que al día de hoy tenemos varias ofertas, como lo son ofertas para personas que ya son técnicos mecánicos y que quieren esa actualización. Hablábamos de ciertos sistemas que han ido pues de la parte de emisiones contaminantes, ¿no? Que cómo lo trato, que cómo es una urea, que cómo mido el porcentaje de urea, que si a lo mejor por falta de conocimiento pienso que es agua y le echo agua, qué pasa con mi sistema de la bomba de la urea, qué pasa con mi inyector si le agrego esa agua, ¿no? Y al final que como tal pues nos pueda dañar ciertos componentes, ¿no? Entonces ofrecemos ese tipo de actualizaciones para ya mecánicos que solo lo requieran. Tenemos también el tema de las carreras en las cuales te puedes formar como técnico y también, ¿por qué no? También tenemos el otro beneficio de las personas que digan yo no sé nada, pero quiero empezar desde cero y conocer todos y cada uno de los sistemas de lo que es el ámbito diésel, ¿no? Para que de alguna manera pues tengan esa capacitación y formalización para su empleo, ¿no? Y pues no me queda nada más que decir, agradecerle el espacio. Gracias a ustedes por estar en su casa cuando usted guste, es bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias. Y felicidades por estos escasos 50 años. Sí, claro, gracias.